Don Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del gobierno y fundador de Podemos, partido del que actualmente sigue siendo principal referente público, ha presentado su nuevo Canal Red, un proyecto de canal todo tertulia, todo opinión para la red. Un modelo de televisión por internet que recuerda un poco a la que tuvo en su momento Libertad Digital Televisión o a la que tiene ahora 7NN, pero desde una ideología antagónica. Todo tertulias y editoriales. Siempre me ha dado la impresión de que el señor Iglesias tenía cierta fascinación y ganas de imitar el tipo de periodismo que ejercía don Federico Jiménez Los Santos cuando estaba en la COPE entre el año 2003 y el año 2009 y desde aquella emisora podía ejercer una influencia y cierto control sobre el Partido Popular. ¿Quién dirige el Partido Popular? ¿Dirige usted, dirige Aznar, dirige Federico Jiménez Los Santos? El Partido Popular lo dirijo yo, como es natural. Con la ventaja de que el señor Iglesias tiene algo que no tenía el señor Jiménez Los Santos, una serie de contactos por América Latina en países como Chile, Argentina, Bolivia o Ecuador, lo cual permitiría que su proyecto tenga un cierto carácter internacional que nunca ha tenido el grupo Libertad Digital. Pero lo más llamativo del comunicado del señor Iglesias es la parte que tenía que ver con la figura del empresario. Segunda noticia. Jaume Roures no estará detrás de Canal Red, ni tendrá ningún papel, ni empresarial, ni de otro tipo en el proyecto. Lo sentimos mucho por nuestros haters que ya tenían preparada la campaña contra nosotros. Tendrán que pensar algo diferente. Mucha importancia debe dar el señor Iglesias a eso que llama haters, sin un pequeño comunicado en el que solo dijo 3 cosas, le parecía que una de ellas tenía que ser que don Jaume Roures no iba a estar en el proyecto del Canal Red. Esto tiene que ver con que cuando el señor Iglesias anunció el lanzamiento del Canal Red y pidió un crowdfunding para conseguir financiación, hubo varias personas vinculadas con la izquierda que hicieron campaña en contra de ese crowdfunding diciendo que ese dinero iba a parar a un proyecto del señor Roures. Twitter de Antonio Maestre. A mí me parece brutal pedir un crowdfunding para Roures, pero bueno, ¿qué sabré yo? Twitter de Patricia López. ¿Podéis ayudar a financiar medios de empresarios poderosos que ganan dinero en Qatar, Roures, con ayuda del silencio atronador de políticos y voceros, Iglesias, o ayudarnos a seguir investigando las cloacas? A mi medio le están haciendo boicot por levantar la voz. Un crowdfunding para un medio impulsado por Roures es robar, pero muy bien vestido y maquillado. Me pasé, abrir los ojos no es lo que buscan. Me da la impresión de que al señor Iglesias no le hacía demasiada gracia que se supiera que el señor Roures le estaba ayudando a levantar el proyecto de Canal Red. De hecho, la directiva de Público, doña Ana Pardo de Vera, empleada del señor Roures por tanto, comentó en Todo es Mentira que no, que él no iba a estar implicado en el proyecto. Roures no está en el proyecto. No. Esa información que veíamos ya, bueno, ahí... porque habrá gente que creía que a lo mejor lo que se le quedaba pequeño era la mesa de redacción y entonces se iba a un local independiente y se lo seguía pagando Jaume. Jaume Roures no financia el proyecto. Pero era algo difícil de negar, entre otras cosas, porque el propio dominio de la web del Canal Red estaba a nombre de Display Connection, que es una empresa del grupo del señor Roures. Por otro lado, otra empresa, la empresa titular del proyecto de Canal Red, fue registrada a nombre de don Jaume Roures, en la que éste salía como administrador único. Probablemente eso pudo influir a que doña Ana Pardo de Vera tuviera que reconocer en un Twitter que efectivamente el señor Roures era el impulsor del proyecto del Canal Red. Por eso, aunque el comentario del señor Iglesias podría interpretarse como un negarla mayor para aquel que pensara que nunca ha tenido nada que ver, también puede interpretarse como algo literal si pensamos en el tiempo verbal que usa. Jaume Roures no estará detrás de Canal Red, ni tendrá ningún papel, ni empresarial, ni de otro tipo en el proyecto. No va a estar en el proyecto de Canal Red, que es lo que daba a entender cuando publicaba en Twitter a la gente que ponía pantallazos del registro mercantil como que ya no, es decir, que ha habido cambios y lo que pasa es que el registro mercantil aún no lo ha actualizado. Según publicaba don Antonio Maestre, quien figura como titular ahora de la empresa propietaria del Canal Red es la hija del señor Roures. Por eso el comentario de que el empresario del Canal Red no va a ser el señor Roures, no sabemos si quiere decir que es porque lo va a ser su hija o porque la hija también se va a retirar, porque la hija también es directiva del grupo Mediapro. Por otro lado, es inevitable recordar que el señor Roures tiene cierta experiencia con conseguir no figurar en las empresas cuando conviene no figurar. Recordemos que cuando quiebra la empresa del periódico impreso público, Mediapubli, según explica el señor Pere Rusiñol, el señor Roures consiguió que él no figurara como responsable patrimonial de la empresa Mediapubli y mandó a todos los empleados a cobrar la indemnización al Fogasa porque oficialmente Mediapubli se declaró insolvente y el señor Roures y el señor Bennett y el resto de empresas del señor Mediapro no se vieron implicadas como que tuvieran ninguna implicación legal con la empresa Mediapubli. En realidad Display Connectors, la nueva propiedad de Público, son los mismos
de público, pero con el porcentaje cambiado. Todavía no tengo muy claro que eso sea legal y espero que algún juez algún día declare que eso sea ilegal. Por otro lado, desde mi visión como alguien que sigue el tema de los medios, tampoco el hecho de que una persona figure directamente como accionista o como miembro de su consejo tiene por qué tener que ver con la influencia real que se tiene sobre un medio de comunicación. Y basta conseguir el propio rasero que ha seguido don Pablo Iglesias en su programa de La Base. En su última temporada no ha parado de insistir que la cadena La Sexta está controlada por don Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Y don Florentino Pérez no tiene ni una sola acción ni de La Sexta ni de A3 Media. ¿Cuál es el rasero del señor Iglesias para hacer esa afirmación? 1. La vinculación personal que tiene don Antonio García Ferreras como amigo personal de don Florentino Pérez. ¿Tú eres amigo de Florentino Pérez? Bueno, sí, como siempre. Y la segunda, el hecho de que en Al Rojo Vivo y en La Sexta Noticias nunca se diga nada negativo de don Florentino Pérez y sus negocios. Por esa regla de 3, don Pablo Iglesias es amigo de don Jaume Roures porque ha estado en su fiesta de cumpleaños y, que yo sepa, en La Base nunca han dedicado ni un solo programa a hablar de los negocios del señor Roures, ni creo que lo hagan. Ni de lo que ha podido ganar su empresa con el Mundial de Qatar, ni cuando fue sancionado por sobornar a directivos de la FIFA, o ni cuando se reunió el señor Roures con el señor Villarejo poco después de haber expulsado del diario Público a doña Patricia López, que era precisamente la periodista que más zurraba al comisario Villarejo en público. La prueba real de que hubiera una desvinculación del señor Roures del proyecto de Canal Red no es que figure o deje de figurar entre sus accionistas o entre sus consejeros. La prueba real será que en Canal Red se pudiera hacer un programa con el señor Rusiñol o la señora Patricia López hablando de los negocios del señor Roures. Oye, casualidades de la vida que al día siguiente de firmar el despido comió con Villarejo. ¿Esto está acreditado? Sí. ¿Y qué explicación tiene? Es decir, porque claro, viendo la secuencia, de hecho yo lo he dicho, insinuado en Twitter, ¿no? Da la impresión que hay un pacto entre Villarejo y Roures y que tú eras una pieza. Aparecen unos audios en público que claramente los ha proporcionado Villarejo. Pero hay otro tema de fondo que está implicado a este asunto, que es sobre cómo tiene que ser la relación de los jefes con los empresarios. Y esto viene a cuento a cuando don Pablo Iglesias dijo que don Antonio Maestre no merecía seguir ejerciendo el periodismo mientras no se atreviera a criticar públicamente a su jefe, don Antonio García Ferreras, a pesar de que fuera quien le pagaba su sueldo. Es que yo no sé en qué mundo vivimos. Que las posiciones tienen que ser más matizadas cuando hablas de una empresa en la que trabajas. Bienvenidos al mundo capitalista. Que él no puede hablar mal de Ferreras porque Ferreras es quien le ingresa 3.000 euros todos los meses en su cuenta corriente, no debería volver a ejercer el periodismo en su vida. Alguien que se presenta a sí mismo como un referente de la izquierda y aparece en las televisiones diciendo a la izquierda lo que está bien y lo que está mal, pero reconociendo que él no puede criticar a Ferreras porque es su jefe, no debería ejercer el periodismo. A mí me dio que pensar y todavía tengo mis dudas al respecto. No tanto en si un periodista o cualquier otro trabajador tiene por qué criticar a su jefe públicamente, como sí en el caso de un periodista que se dedique al análisis de medios y a la crítica de medios. En el sentido de que pierdes cierta credibilidad si haces una crítica de medios pero excluyes al tuyo propio de esa crítica. Es lo que diferencia si eres un corresponsal de guerra en las guerras mediáticas o eres un soldado de esas guerras mediáticas. En una ocasión, cuando yo estaba trabajando por una entidad que estaba vinculada a la Iglesia Católica, se me dio un toque de atención porque, como periodista en Internet, había hecho críticas al canal de televisión 13 y se entendía que eso podía generar cierta incomodidad. Traté de explicar que si yo hacía crítica de medios no podía excluir a 13 por el hecho de yo tener alguna vinculación en aquel momento con una entidad de la Iglesia. Cuando don Alfonso Rojo, una de las personas a las que yo más debo, me ofreció llevar una sección de crítica de medios en su proyecto de YouTube, El Extintor, yo entendí que debía comenzar el primer día hablando de que el comisario Villarejo había asegurado que él había financiado al señor Rojo. Pero para no caer en lo mismo que estamos criticando, hay que decir que en esa comparecencia también se aludió a esta casa, pero también se aludió indirectamente a Periodista Digital. Y da igual, digo, y ahora, y la verdad que me déjame pelas para no sé qué. Yo le pagué el 10% de Periodista Digital cuando empezó, que todavía nunca me lo devolvió. Compañeros entendieron que aquella actitud mía fue una provocación. Desde mi punto de vista, lo que pretendía era decir que no tendría ninguna credibilidad para criticar a otros medios o contar lo negativo de otros medios si no empezábamos por los nuestros. Y en este caso era dar la oportunidad al señor Rojo, que no había dado públicamente, de que desmintiera lo que había dicho el señor Villarejo, cosa que hizo. Sí debo decir, y que quede claro, que Villarejo nunca dejó ni 2 millones, ni 1 millón, ni nada de pesetas para Periodista Digital. Cuando don Luis Valcárcel igualmente quiso contar conmigo para el quilombo y tener una mesa de comentar análisis de medios,
Entendí que la crítica no debía ser solo a los competidores, sino también al propio medio del quilombo. Y creo que don Luis Valcárcel permitió ahí un gran nivel de transparencia al permitir que un redactor criticara cosas del medio en el propio medio. Usted ha tenido una vena malvada en el titular que te hemos puesto en estos momentos en Periodista Digital contra La Vanguardia. La coincidencia que suelen tener en ocasiones, esto es menos grave, pero en ocasiones, algunos sectores de los llamada extrema derecha, los liberales y los independentistas en deslegitimar las instituciones de España. Pues, yo creo que lo que estoy diciendo ahí está bien tirado. Pero puede ser que estuviera equivocado y que fuera interpretado como una provocación. Cuando trabajé para Es Diario, también consideré que al hacer un artículo sobre el caso Gürtel, no debía dejar de mencionar si hablaba de los implicados al empresario Uribarri por el hecho de que fuera accionista de aquella casa. Y cuando el director del Confidencial, que ha tenido un trato espectacular conmigo, quiso contar conmigo para unas colaboraciones, yo entendí que en la hemeroteca del buitre también debía hablarse de los socios del Confidencial y de las controversias que había habido en ellos. Un compañero de un medio anterior me dijo entonces que yo estaba obsesionado con atacar a mis jefes. Y aunque yo entendía que esa forma de actuar era la única coherente si quería ser un analista de medios, admito que quizá puede ser que esté equivocado y que lo que yo interpretaba como transparencia, otros interpreten como una simple provocación. Admito que puedo estar equivocado y que a lo mejor un analista de medios no tiene por qué incluir en la crítica de medios al suyo propio. Que las posiciones tienen que ser más matizadas cuando hablas de una empresa en la que trabajas. Bienvenidos al mundo capitalista. Es, insisto, un debate, pero hay algo que no me parece debatible, y es que si tú no criticas al tuyo, creo que no tienes ningún derecho a reprochar a otro que no critique al suyo. Y por tanto, me parece que si el señor Iglesias, por ejemplo, no ha sido capaz de criticar nada de TV3, cuando en TV3 acaban de echar a un comentarista por hacer una crítica políticamente incorrecta contra el PSC, en un momento en el que ya no convenía, causando una crisis que ha provocado la dimisión de un presentador, y el señor Iglesias, que critica todo de todos los medios, no dice ni mu contra la dirección de TV3, en un momento en el que casualmente él cobra de TV3, al igual que desde la base no pueden criticar nada que tenga que ver con MediaPro, no tiene ninguna legitimidad para criticar a don Antonio Maestre por no atacar a don Antonio García Ferreras. No debería volver a ejercer el periodismo en su vida. Alguien que se presenta a sí mismo como un referente de la izquierda y aparece en las televisiones diciendo a la izquierda lo que está bien y lo que está mal, pero reconociendo que él no puede criticar a Ferreras porque es su jefe, no debería ejercer el periodismo. Jaume Roures. Ojalá hubiera más gente de izquierdas que supiera hacer dinero como él.